No, bueno, sí, estamos en el segundo año de gestión. El primer año de gestión aquí en el MIC fue un año bastante desafiante, ciertamente, donde para mí lo principal que puedo decir como aporte son los acuerdos internacionales que pudimos aportar, tanto el acuerdo con la Unión Europea y EFTA, y los dos acuerdos del sector automotor que parecían imposibles de lograr. Pero por sobre todo creo que este ministerio tiene todavía muchas oportunidades de mejora. Es un ministerio muy transversal, muy, digamos, es pequeño comparativamente con otros, pero es un ministerio que atiende a todo el sector empresarial, a la industria, al comercio, a los servicios. Tiene mucha vinculación, mucha articulación, y eso hace que sea tan diverso nuestro actuar y tantos frentes que atender, y que creemos haber aportado en cada uno de ellos un poco más de institucionalidad, de informatización, tecnología, ISOs, procesos, etcétera, que algunos de ellos son más tangibles y otros no, Jorge, pero estamos llegando a este segundo año en medio de una pandemia donde nadie nos hubiera preguntado, o sea, dicho a nadie, ¿no? Y eso ha sido tremendamente desafiante. Este año, no sé si te pasa, pero a mí me pasa como que se me fue, o sea, que sí. Los meses, ¿no? Se comieron los meses de todos los planes que tenemos, y de eso, bueno, dentro de eso, en esta pandemia nos tocó trabajar mucho lo que es la cuarentena inteligente, trabajar con las cadenas de producción, hacer que no haya desabastecimiento, trabajar con los problemas de las diferentes industrias, porque algunas por decreto tenían que cerrarse casi la totalidad, pero bueno, luego teníamos que conseguir unos permisos especiales, y así sucesivamente hasta las cuarentenas, hasta las aperturas, ¿no? Y trabajar con la Fiscalía, el Ministerio de Trabajo, con los problemas de las empresas, y sobre todo con los créditos, Jorge, que es lo que nos, digamos, más directamente nos tocó trabajar con las MIPYMES, ya que tenemos el viceministerio de MIPYMES, y es el sector más, bueno, de hecho es la gran mayoría del sector empresarial paraguayo, y es el sector, todos los sectores afectados, pero las MIPYMES en general, con los problemas de acceso al crédito, ha sido nuestro mayor, y sigue siendo nuestro mayor desafío en esta pandemia. Claro, Liz, ahora está justamente hablando de este año que obligó a que todo se reacondicione de una manera, el trabajo se reenfoque, y también es un momento en el que tuvieron que trabajar desde el ministerio esperando instrucciones, porque no se podía avanzar, no se podía si es que no te decían desde el Ministerio de Salud. Eso también seguramente hizo que los trabajos de negociación y la presión que recibía el sector empresarial haya sido mucha. Es así, bueno, todos sabíamos que aquí el que manda son los ratios de salud, y que a eso nos sometíamos todos, y eso sí efectivamente trae mucha, por un lado mucha incertidumbre, por el lado empresarial que necesita saber, que quiere saber, por el lado de la banca, que también eso se traduce en un poco apetito de crédito, sobre todo al comienzo. Eso, 2 o 3 semanas la gente aguantó, digamos, en su empresa, pero luego ya empezaban con las suspensiones, y todo eso es una presión bastante importante. Y sobre todo, ¿cuáles son las respuestas? Porque cuando no es solamente aquí, sino son respuestas a nivel internacional que no se tienen, resulta que hay que reinventar mucho tu trabajo. Por ejemplo, una de las cosas positivas dentro de esta pandemia es que pudimos empujar el trabajo de comercio electrónico, y eso con la Capace y otras plataformas. Te cuento que el comercio electrónico en Paraguay subió el 70%. Mira. Entonces hay un hábito de consumo que está variando como producto de esta pandemia. Por darte un ejemplo, otros negocios se reinventaron, o por lo menos parcialmente entraron en una modalidad de delivery que antes no la tenían, o pick-up, o este tipo de otras modalidades. Pero lo que sí ha sido desafiante y sigue siendo desafiante, repito, es el crédito y lo que se viene a futuro. Nosotros, Jorge, en enero, prácticamente en febrero, terminamos el plan de exportación de Rediex. Rediex es la red de inversiones en exportaciones, es la plataforma que promueve los productos de Paraguay al mundo, de todos los sectores, y ese plan lo habíamos trabajado durante casi 6 meses con todos los sectores,
y prácticamente terminado en febrero. Y ya nomás tuvo que ser revisado durante la pandemia. Hoy lo tenemos en revisión, o sea, está listo, pero en constante revisión, donde hay sectores que todavía no sabemos en el mundo cómo van a quedar. Hay sectores que sí sabemos que vamos a seguir siendo potencial, o sea, que vamos a seguir siendo jugadores importantes, todo el tema de la agroindustria, pero sobre todo con mayor valor agregado, manufactura liviana, porque todo lo que es industria, o sea, todo lo que es manufactura liviana, se da una oportunidad, por ejemplo, de que no todo el mundo ya quiere depender tanto de China en su cadena logística. Se quieren cortar más las cadenas de aprovisionamiento, hacerlas más cortas o por lo menos parcialmente más cortas, y ahí Paraguay tiene una oportunidad de vincularse más a las cadenas productivas de Brasil y de Argentina, me refiero a la parte industrial. El comercio electrónico, como te dije, todo lo que es economía de conocimiento, economía naranja, todo lo que no tiene las barreras que han sido físicas, ¿no? Todo lo que es economía creativa tiene un potencial grande de crecer. Y así sucesivamente. Hay otros sectores, sin embargo, que van a tener una ralentización natural, y como el caso del turismo, en ese caso va a haber seguramente un reempezar por el turismo interno y regional, para poco a poco en el mundo ir reconquistando eso en la medida que los vuelos y la conectividad se vuelven a normalizar. Pero todo eso todavía lo decimos con mucha prudencia. Los números, tanto de manufactura liviana, de lo que es industrias creativas, de lo que son los sectores agroexportadores, industriales en general, lo decimos con mucha prudencia, porque los mercados compradores a los que Paraguay apunta, a los que Paraguay tiene hoy, todavía están en pleno ajuste. Veremos cómo quedan los dados al final de la pandemia, pero cierto, la diversificación de la economía hace que los motores de la economía paraguaya se sostengan sobre más bases, desarrollar la industria, desarrollar el comercio, desarrollar los servicios, donde Paraguay tiene tanto que aportar, y sobre todo usar los acuerdos internacionales que logramos para que podamos tener más huevos puestos en más canastas. Es lo que, de alguna manera, dicho en simple, nos parece que es la solución, no la solución, pero sí un camino, claro, lógico a seguir. Ahora, ministra, un factor dentro de esta situación también, lastimosamente, es la incertidumbre, que es la incertidumbre en la que estamos en este mismo momento, que nos hace pensar a todos, espera, no podemos frenarnos igual. O sea, más allá de esta incertidumbre y este momento en el que estamos, no podemos frenarnos, tenemos que seguir produciendo y tenemos que seguir preparándonos para que todo esto vaya, o en algún momento se vaya abriendo mejor, o que la puerta se abra más amplia, por decir de alguna manera. Sí, no, la incertidumbre es para la economía su peor enemigo, ¿no? O sea, toda la economía trabaja en manejar la incertidumbre, desde el tipo de cambio, ¿verdad?, hasta lo que es los ahorros de la gente, la expectativa de gasto de la gente. Todo eso se basa en una previsión de futuro que desde el consumidor, el empleado, el patrón, el propio Estado necesita. Y esa incertidumbre se traduce, ¿verdad?, se traduce a todos estos aspectos que estamos viendo. En algunos sectores, el mundo que está trabajando en esa incertidumbre ve ya alguna luz al final del túnel, porque ya está de vuelta la pandemia, o ya está viendo quizás la esperanza de una vacuna, etcétera, o está aprendiendo a convivir, que es lo que nosotros estamos también tratando de motivar, el poder motivar el consumo. Hoy el sector financiero va a salir hoy o en estos días con unas campañas de consumo responsable. Nosotros estamos saliendo con una campaña de salir, protegete. Si te proteges, vas a poder convivir con esto. No vamos a bajar con eso la incertidumbre, pero sí, por ejemplo, esa incertidumbre, Jorge, se tradujo a un cambio en la ley del FOGAPI. El FOGAPI es un fondo de garantía, una garantía que el Estado le da a la banca para otorgar créditos. O sea, para que el banco tal le dé crédito a Jorge Ratti, que todavía no sabe si
o sea que su negocio, su pequeña industria está todavía en marcha o todavía está frenada. Entonces, por más bien que venía haciendo Jorge en su negocio, es un momento de incertidumbre. El banco dice, con 20% de riesgo de pérdida, yo no le quiero otorgar a Jorge ese préstamo. Y entonces el gobierno sube ese respaldo al 90%, o sea, el 90% de ese crédito está respaldado por el gobierno. No quiere decir que te podés mandar mudar y que se quede eso colgado, vas a seguir todos los procesos normales, pero le da al sistema un mayor apetito de riesgo para prestarle a Jorge, a Jorge que vino haciendo bien las cosas y que a un Jorge que durante la cuarentena inteligente se prevé de aquí a un tiempo que va a volver a algún tipo de normalidad. Sin embargo, hay otros sectores que van a necesitar necesariamente una reconversión y otro tipo de crédito porque va a tardar más tiempo su sector. De ahí que el plan digamos, de recuperación que planteamos, que viene de la mano con algo absolutamente necesario para el Paraguay, algo que todos tienen derecho a demandar y todos tenemos la obligación de cumplir, que es la reforma, por lo menos de lo que ya se puede del Estado paraguayo. Ese plan contempla el fortalecimiento de la banca pública, por ejemplo, porque la banca del BNF, el Crédito Agrícola, el Banco Nacional el Ganadero, son bancos o entidades financieras del sector público que necesitan tener una mirada, necesitan agilidad, igual que el sector privado, pero una mirada más social también, sí, con la cobertura legal necesaria para enfrentar esto. Porque no tenemos seguro de desempleo, no tenemos un fondo de contingencia para momentos como este. Son aspectos en los que la pandemia nos encontró desnudos como país, ¿verdad? Y eso, ¿de dónde lo vamos a quitar y cómo lo vamos a hacer? Ciertamente hay muchos modelos, pero uno de esos tiene que ver con achicarnos como Estado, con gastar mejor las reformas de la reforma del Estado en cuanto al establecimiento, la duplicación de instituciones, mejoras en las compras públicas. Hay un estudio que dice que si mejoramos en compras públicas tendríamos un ahorro de casi 6%, 5 o 6% de PBI, no me acuerdo bien la cifra, pero es enorme. Entonces, evidentemente hay una manera mejor de hacer las cosas que todavía no hemos logrado y que el Paraguay merece para poder hacer frente a lo que viene después. Exacto. Ministra, la idea del autoabastecimiento, ¿es probable en algún momento no tener que comprar tanto afuera o mientras tanto lo más conveniente siempre va a seguir siendo comprar de afuera? Dependiendo de qué rubros, o sea, del sector, por ejemplo, del sector agrícola nomás, Jorge, es absurdo, pero es verdad, no tenemos producción de tomate todo el año, solamente para darte un ejemplo, ¿verdad? Cuando podríamos. Entonces, cada sector necesita desarrollar esa capacidad, no se puede imponer de golpe porque no está la capacidad desarrollada, hay que trabajar esa capacidad. Solamente en frutas y hortícolas no tenemos todo lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Entonces, sin duda, hay que desarrollar la capacidad desde lo más primario, pasando por lo secundario, a traer la inversión adecuada para esa producción industrial que queremos desarrollar. ¿Por qué no? Vincularnos a cadenas regionales de producción donde hoy tenemos aranceles que nos permiten trabajar en forma regional sin problema, con cero arancel podríamos ser parte de eso y generar empleo. A su vez, sí, generar autoconsumo de de cada cosa, pero imagínate todo lo que los desafíos que tenemos para producir, bueno, eso que estás utilizando vos, por ejemplo, de tecnología. Si estás usando una tecnología de un micrófono y de una, de unos equipamientos que necesitamos desarrollarlos en Paraguay, con tecnología, con investigación, nosotros tenemos 8 plataformas de atracción de inversiones, entre ellas está la manufactura liviana, entre ellas están las industrias creativas, las dos cosas que vos, por ejemplo, estás haciendo en este momento, ¿sí? Entonces, para poder nosotros hablar de autoabastecimiento, nosotros tenemos que conseguir la calidad de eso que vos estás necesitando, porque vos no vas a renunciar a la calidad que necesita tu público, ¿verdad? Claro. Entonces, necesitamos traerte que el INT te certifique calidad de esos equipos, que lo produce perfectamente para poder tener la capacidad de producirlo, pero tenemos que ser, tenemos que tener una hoja de ruta en qué sectores vamos a fortalecernos
para ir atrayendo esa calidad que necesitamos como consumidores, que el Paraguay necesita como consumidores, que el Estado necesita como comprador también. Y por supuesto eso trae mano de obra conjuntamente, sin duda alguna. Liz, te queremos agradecer mucho este tiempo que pudiste compartir con nosotros. Es bueno saber que alguien como vos continúa en la función pública después de haber arrancado en algo que fue una secretaría, después se convirtió ya en un ministerio, potenciando a lo que antes que vos no se le daba mucha bola, como era la Senatur, y que me parece que la hiciste crecer mucho a la secretaría, que bueno, terminó siendo un ministerio. Hoy te toca jugar en otro lugar de la cancha, lo estás haciendo hace ya 2 años con logros que recién mencionabas, y bueno, te queríamos felicitar por eso y agradecer por la amabilidad que siempre tenés con nosotros. Gracias, Jorge, sobre todo a ustedes que siempre están también abiertos a, por supuesto, las críticas y a poder señalar los defectos que podemos tener en el servicio público, pero también abiertos a contarle a la gente las cosas que sirven o que les sirven. Así que nosotros, con toda humildad, decir que seguimos en el medio de esta pandemia aprendiendo de un manual que nunca conocimos y poniéndole toda la garra para poder brindar el mejor servicio en este tiempo que seguramente todos juntos un día vamos a recordar como una época muy difícil, pero que salimos adelante en una manera fuerte, con mucha garra. Muchas gracias, Jorge. No, por favor, gracias a vos. Venus Media, siempre con vos.